Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuva TV y radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el honor y el placer de compartir con ustedes un estudio nuevo con respecto a la palabra de nuestro Rey. Si ustedes recuerdan, la vez pasada tuvimos 2 estudios comenzando a hablar respecto a la historia del pueblo de Israel. Ya habíamos mencionado desde Abraham, Isaac, Jacob, desde que cuando estaban en Egipto, cómo salieron de ahí por medio de Moisés, fue hecha una nación en el monte Sinaí, y de ahí entonces comienza una época de jueces cuando ellos conquistan la tierra, piden tener rey, entonces comienza lo que se conoce como la época de la monarquía en Israel, que consiste de los reyes Saúl, David y Salomón. Y la vez pasada habíamos terminado con Salomón diciendo que una vez el rey Salomón había muerto, entonces su hijo Roboam tomaba el reino. Y quiero comenzar hablándole del tiempo del reino dividido de Israel. Una vez hubo el tiempo de la monarquía, entonces con la muerte de Salomón ocurre lo que se llama como el reino dividido. Y para comenzar, como le había dicho, Salomón muere y su hijo Roboam reina. Y quiero darle el trasfondo de esta situación con la cuestión del reino dividido. Y vamos a ir a Primeras de Reyes, capítulo 11, del verso 4 al 13. Así que si usted tiene su Biblia a mano, le voy a pedir que por favor vaya conmigo al libro de Reyes, Primeras de Reyes, capítulo 11, verso 4, para darles trasfondo de cómo es que sucede la división del reino. Y dice así la palabra de nuestro rey, comenzando en el verso 4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh, su Elohim, como el corazón de su padre David. Y quiero mostrarle que donde dice que su corazón ya no era perfecto, es la palabra Shalem, que suena como Shalom. Y tiene que ver con que su corazón ya no era completo para con Yahweh, no era completamente dedicado a Yahweh. Ya no había completa paz, ya no había completa totalidad de dedicación y honor a Yahweh. Por lo tanto, usan aquí la palabra Shalem. En el verso 11 dice: porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, que otro nombre es Moloch, a Milcom, abominación de los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Yahweh, lo malo en los ojos de Yahweh, que es la palabra Ra o Raá. Y dice, y no fue cumplidamente tras Yahweh como David su padre. Vuelve y recalcan que no era como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, que no es otro monte que el monte de los olivos. Y a Moloch, otro nombre para Milcom, abominación de los hijos de Amón. Verso 8. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes o incienso y sacrificaban a sus dioses. Recuerden que Salomón, para mantener pacto con diferentes naciones, una de las formas que se hacía era haciendo matrimonio, contrato de matrimonio con las hijas de diferentes reyes, de diferentes líderes de naciones,
extranjeras para mantener la paz y mantener también su poderío, extender el poderío de su pueblo, de su reino. Y dice en el verso 9 de Primeras de Reyes 11, dice: y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón desviado de Yahweh, por cuanto estaba su corazón desviado de Yahweh, Elohim de Israel, que le había aparecido 2 veces y había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos. Mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó Yahweh. Verso 11, y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. O sea, romper en pedazos. En el verso 12 dice: empero no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Así que Salomón, por causa de que Salomón levantó altares a dioses ajenos, a dioses extraños, a dioses paganos, dioses que sus mujeres extranjeras servían, ellas hicieron que su corazón se desviara de Yahweh y rompiera pacto con Yahweh. Y Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre más poderoso, el hombre que Yahweh puso ahí siendo hijo de David. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que levantó altares a Astoret o Ashera, o hoy día se conoce como Easter, a Mil como a Moloch. Recuerden que a este dios sacrificaban los hijos a este dios, y a Chemos, que era dios de Moab. Pero una de las cosas que Yahweh usa es el término amor, refiriéndose a David y refiriéndose a Jerusalén, porque aquí el término amor es un término legal de pacto que representa fidelidad y lealtad. No es simplemente amor en términos de un sentimiento, de un sentir, sino es en términos de ejecutar fidelidad y lealtad a Elohim, con quien se ha hecho pacto. Por lo tanto, por el amor que Yahweh le tiene a David, por el amor que le tiene a Jerusalén, que es el sitio que él ha elegido para poner su nombre, él le permite a Salomón vivir sus días en paz, pero entonces con su hijo es que comienza el rompimiento del reino. Y la división en sí, vayamos de nuevo a Primeras de Reyes, donde estábamos, Primeras de Reyes, disculpe, que estoy aquí manejando 2 o 3 cosas a la misma vez, a Primeras de Reyes, capítulo 11, verso 29 al 40, verso 29 al 40. Dice así: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, en el camino encontró al profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón,
y a ti daré 10 tribus. Verso 32, y él tendrá una tribu por amor de David. De nuevo el término amor, que recuerden que es un término de pacto legal que hace referencia a lealtad y fidelidad al pacto. Dice, y por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida por amor de David, mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, o sea, a Jeroboam, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Verso 37, yo pues te tomaré a ti, Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Aquí Israel son 10 tribus, las 10 tribus. Verso 38, y será que si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo seré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Verso 39, y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Verso 40, procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Por lo tanto, Jeroboam es escogido por Yahweh, y le muestra que de las 12 tribus le va a dar 10 a Jeroboam, y se van a llamar Israel, y de 2 van a quedar 2, que entonces la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Judá, Yahweh deja para que sea casa para David. ¿Por qué? Por el pacto que hizo con David. Y además David le sirvió de corazón, le sirvió completamente, siguiendo su estatuto y sus mandamientos. Sí, hizo cosas que no debió haber hecho, pero como dije la vez pasada, lo más precioso que tenía David era que inmediatamente reconocía cuando hacía algo en contra de Yahweh, algo que implicaba romper el pacto, se arrepentía, se humillaba completamente y pedía perdón a Yahweh de corazón. Por lo tanto, Yahweh lo perdonaba. Porque recuerden que nuestro Elohim es un Elohim misericordioso, justo y recto. Y cuando una persona realmente se humilla, pide perdón y entiende que ha cometido error en contra de Yahweh, Yahweh cumple con perdonar. Así que volviendo de nuevo a la lámina, vimos que entonces la división ocurre dándole 10 tribus a Jeroboam, y Jeroboam huye a Egipto por un tiempo hasta que muere Salomón. Entonces vamos a ver qué sucede, por qué sucede esto. Vayamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 12, a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1. Y aquí vamos a hablar respecto a Roboam, que es el hijo de
de Salomón, el que queda como rey después que Salomón muere. Y dice en el verso 1 del capítulo 12 de Primeras de Reyes: y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Aquí cuando dice todo Israel, es todo Israel, las 12 tribus completas. Verso 2: y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y lo llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, o sea Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Recuerden que Salomón, para poder hacer las cosas que hizo, toda la fortaleza, todos los edificios, toda la estructura, el templo, que requería muchas piedras, que requería mucho ornamento y tantas cosas, utilizó el pueblo de Israel y otras naciones para construir, y los tenía trabajando fuertemente y además de eso pagando tributo alto. Y el pueblo no estaba contento con eso, y que le están pidiendo ahora a Roboam que si por favor hace cambios a favor del pueblo y no sigue siendo como hacía su papá. Y en el verso 5 del capítulo 12 dice: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Verso 6: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejéis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8: mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos o los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablará. Y dicen: el menor dedo, esta es la respuesta, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volverá a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Yahweh para confirmar su palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Por lo tanto, Roboam respondió con duras palabras al pueblo. Y esto era parte de lo que Yahweh había hablado, porque recuerden que ya Yahweh, por medio del profeta, había hablado a Jeroboam de que él iba a reinar en 10 de las 12 tribus. Y en el verso 16 dice: y cuando todo el pueblo vio que el rey Roboam no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Recuerden que Roboam es hijo de Salomón, por tanto pertenece a la casa de David. Dicen, el pueblo completo dice: no tenemos heredad en el hijo de Isaí,
Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Otras palabras, le están diciendo a Roboam, ahora arréglatelas tú para que tengas siervos, para que te ayuden, porque nosotros no vas a tener de nosotros ningún apoyo. En el verso 17 dice, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así que eso, la respuesta del rey Roboam fue lo que causó que 10 de las 12 tribus se apartaran, y se han apartado, según dice la palabra ahí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y vamos a ver todo lo que sucede con eso. Así que, debido a la respuesta de Roboam, porque ustedes tienen que entender que en el antiguo Medio Oriente, es más, aún hoy día sucede así, cuando un rey nuevo subía al trono, una de las cosas que esperaban de ese rey para mostrar y saber si ese rey era bueno o no, el rey hacía actos de justicia. Entre las cosas que hacía era que libertaba a prisioneros, le daba libertad a personas que habían estado en prisión o en ataduras, cancelaban deudas, el rey hacía actos de justicia, de bondad, ayudaba a los pobres, al necesitado, a las viudas, a los huérfanos. O sea, eso era algo que mostraba que el rey que acababa de subir al trono era un rey justo y bueno. Y eso aún hoy día, como estaba diciendo, aquí por lo menos en Estados Unidos se ve, cuando entra un nuevo presidente, una de las cosas que hace el presidente es dar libertad a prisioneros que llevan muchos años en prisión, les es cancelada esa deuda con la sociedad y son puestos en libertad. Lógico, no son todos, pero algunas personas específicas son escogidas para eso, para mostrar que justicia y rectitud al pueblo como rey nuevo, como presidente nuevo. Por lo tanto, cuando Roboam responde en la forma que responde, ven que no es un rey justo, que no es un rey bueno, que va a ser peor que Salomón, con los tributos y con el abuso que tenía con el pueblo en términos de trabajo. Entonces decide 10 de las 12 tribus separarse por completo de la casa de David. Y lo único que le queda a Roboam, huye a Judá, a la tribu de Judá, a Jerusalén, y solamente le queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín, como era pequeña, con el tiempo se hace parte de Judá. No tan solo eso, que había los levitas, recuerden que los levitas estaban dispersos entre todas las tribus, por lo tanto quedaban levitas en Judá, pero también quedaban levitas entre las otras 10 tribus. Así que hay una separación, hay una división completa, Así que aquí vemos, ya leímos Primera de Reyes 11, 4 al 13, que es el trasfondo de cómo sucede la división. Y luego vemos en capítulo 11 del verso 29 al 40 la división cuando Yahweh le da las 10 tribus a Jeroboam. Y luego la rebelión de Israel al escuchar que el rey nuevo no les quiere hacer justicia ni rectitud. Y el reinado de Jeroboam sobre Israel son respecto a 10 tribus. Y a esto se le conoce como el reino del norte o la casa de Israel. Así que esas 10 tribus son conocidas como el reino del norte o la casa de Israel. Y eso lo vamos a leer si vamos de nuevo a Primera de Reyes 12:20. Primera de Reyes 12:20 dice así, que fue lo que habíamos leído anteriormente. Se aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto
enviaron y lo llamaron a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Por lo tanto, el pueblo entonces ahora escoge, esas 10 tribus escogen a Jeroboam como su rey. Recuerden que es el cumplimiento de la profecía que se le había dado a Jeroboam. Así que el pueblo todo, las 10 tribus que se separaron de David, escogen a Jeroboam y lo coronan como rey y se separan por completo de la casa de David o de la tribu de Judá. Así que si vamos un momentito al verso 25 al 33, entonces vamos a ver que Jeroboam es escogido como rey sobre las 10 tribus, pero Jeroboam hace algo terrible. Y eso vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 33, que Jeroboam establece becerros de oro en 2 sitios en particular, en el área de Betel, que acabamos de leer eso en la porción de la Torá de la semana pasada, y en Dan, en el área de la tribu de Dan. Y Betel va a quedar al extremo sur del reino de Jeroboam o el reino del norte, y Dan va a quedar al extremo norte. Sabemos también que durante este tiempo del reinado del norte hubo un total de 19 reyes, de los cuales ninguno era justo. De todos los reyes que tuvo Israel en el reino del norte, ninguno era justo. Así que vayamos entonces de nuevo a Primera de Reyes 12:25 para leer qué fue lo que hizo Jeroboam. 12:25 al 33. Y dice así: y reedificó Jeroboam a Siquem. Recuerde que Siquem es el área o el valle que queda entre los montes de Gerizim y el monte Ebal, donde había sido puesto el tabernáculo en Shilo, en esa área. Dice, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. ¿Por qué en el monte de Efraín? Porque esa área corresponde al territorio que era de la tribu de Efraín. Y dice, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. O sea que una vez tuvo un tiempo en Siquem y luego se mudó a Penuel. En el verso 26 del capítulo 12 de Primera de Reyes dice, y dijo Jeroboam en su corazón. Recuerden que los pensamientos, tanto buenos como malos, comienzan en el corazón. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. En otras palabras, él tiene temor de que a pesar de que el pueblo del reino del norte, él es rey sobre ellos, él teme que para ellos continuar ofreciendo sacrificios, ofrendas a Yahweh, van a ir a Jerusalén. Y dice en el verso 27, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Yahweh en Jerusalén, al templo que había edificado Salomón. Dice, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Entonces él teme que si el pueblo va a ir a Jerusalén a sacrificar y a ofrecer ofrendas a Yahweh, él piensa que entonces van a volver a Judá, van a volver a Roboam y a él lo matan. Entonces vuelve y se une el pueblo completo. Entonces, ¿qué sucede? Él decide lo siguiente. Y ha habido consejo, o sea, él pidió consejo. Dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, o sea, las 10 tribus, harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren, a esta altura ya están en la tierra, han pasado por la monarquía y se atreve a decir que aquí estos dioses, estos becerros de oro,
son los dioses de Israel, los que los sacaron de Egipto. ¡Qué horrible, qué horrible! Y dice, ya llevan más que suficiente tiempo yendo a Jerusalén. Vamos a hacer lo siguiente. He aquí 2 becerros de oro. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y verso 29 dice, y puso el uno en Betel, que queda al sur, y el otro puso en Dan. Así que Dan queda en la parte más norte y Betel va a quedar en la parte más sur del reino del norte. Y verso 30 y dice, y esto fue pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. O sea, iban a Betel e iban a Dan. Verso 31. Hizo también casa de altos, o sea, templos, altares, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hasta él mismo se inventó un sacerdocio. Y dice, verso 32, entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8 a los 15 del mes. Recuerden que el tabernáculo es en el 7º mes, a los 15 días del 7º mes. Pues entonces él decide, no. Para que el pueblo entonces no sienta que no pueden hacer las fiestas, vamos a hacer tabernáculo, una fiesta en el 8º mes a los 15 días, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado, que él mismo se había inventado. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué capacidad! ¿Por qué? Por temor a perder el reinado, por temor a que el pueblo se le fuera de nuevo a Judá. Eso es lo que él hace, se atreve a hacer. Así que vayamos. Así que, como le estaba diciendo, ese fue el gran pecado de de Jeroboam, que estableció altares en Dan y en Betel. Y ese es uno de los lugares cuando se va con Rico a Israel que visitamos. Uno de los primeros lugares que vamos hasta el lugar donde hubo ese altar. Y allí leemos esto y allí hacemos arrepentimiento. O sea, todos los que vamos en el tour a Israel con Rico, todos vamos allá, se lee esta historia y hacemos arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestro antepasado, de la idolatría, de cómo deshonraron a Yahweh haciendo tales cosas. Y pedimos perdón porque sabemos que nuestros antepasados lo hicieron. Y aún hoy día muchos de nuestros familiares, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, han cometido idolatría, han cometido actos en contra de Yahweh. Entonces uno tiene la oportunidad de ir allí, a la tierra misma, y pedir perdón. Realmente hacer arrepentimiento, hacer teshuvah y pedirle perdón a Yahweh por esas cosas. Como le había dicho, que hubo un total de 19 reyes de Jeroboam en adelante y ninguno fue justo. Y hubo siempre guerra entre Israel, las 10 tribus, las tribus del norte, y Judá, el reino del sur. Y estableció Jeroboam a Samaria como la capital del reino del norte. Y Oseas fue el último rey que hubo en el reino del norte. Cuando cae el rey Oseas en manos de los asirios en el año 722 BCE, o sea, antes de la era común,
y eso lo vamos a leer en Segundas de Reyes 18, 9 al 12. Pero quiero mostrarle esta lámina que pueden ver que Israel, la totalidad de Israel, la mitad, donde está la línea roja hacia el norte, hacia la parte superior, viene siendo las 10 tribus o la casa de Israel, y debajo de la línea roja es la tribu de Judá o el reino del sur. Y lo que es Israel, en la parte más norte, quizá ustedes no lo puedan ver porque están las letras muy pequeñitas, pero en el punto más norte dentro del área que dice Israel es Dan, el territorio de la tribu de Dan. Y a lo más sur, antes de la línea roja, vemos que dice Betel, en la parte donde estaba otro de los becerros, en la parte más sur del reino del norte, porque así, al hacer esto así, Jeroboam tenía siempre gente bien al norte para tal vez vigilando la frontera en contra de las demás naciones al norte de Dan, y al tener un altar y becerro en la parte de Betel, también tenía soldados y personas en la frontera para evitar que el pueblo se fuera hacia Judá y para evitar que los de Judá entraran al reino del norte para causar guerra o disturbios. Así que vayamos un momentito como le estaba diciendo, a Segundas de Reyes. Deme un momentito para buscarlo. Segundas de Reyes, capítulo 18, verso 9 al 12. Verso 9 al 12. Y vamos a leer cuando el reino del norte cae en manos de Asiria. Dice en el verso, comenzando el verso 9 de Segundas de Reyes, capítulo 18, dice así: en el cuarto año del rey Ezequías. Recuerden que Ezequías es rey de Judá. Dice, en el cuarto año, cuando Ezequías era rey del reino del sur, era el año séptimo de Oseas, rey de Israel, o sea, el rey del reino del norte. Hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la cercó. Recuerden que Samaria es la capital ahora, en vez de Jerusalén, es la capital del reino del norte. Y en el verso 10 dice: y tomándola al cabo de 3 años, o sea que la sitió por 3 años. Recuerden que entre las cosas que sucede, una de las tácticas que un reino o una nación hacía en contra de otra nación era que la acercaban o la sitiaban y estaban ahí por muchos años, y al estar sitiada la ciudad, en este caso Samaria, la capital del reino del norte, la gente del pueblo no podían salir, ni nadie podía entrar. O sea, no podían salir a buscar agua, no podían salir a buscar alimentos, a comprar, a vender, no podían salir a atender a sus animalitos, ni los animalitos podían salir a comer, a ir al pasto, a llevarlo al río, a tomar agua. Por lo tanto, lo único que podían tomar y comer, todos ellos, incluyendo sus familias, sus animales, era lo que estaba dentro de la ciudad. Y al no poder salir porque estaban sitiados, iba a mover el momento en que se iba a acabar los alimentos, se iba a acabar el agua, comenzaban a morirse las personas de hambre, de enfermedades, y eso trajo una serie de cosas, de situaciones, pestilencia, hambruna y todas esas cosas. Dice, y tomándola al cabo de 3 años, esto es en el 6º año de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue Samaria tomada. Y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Yahweh su Elohim, antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Recuerden que parte del pacto, cuando uno lee las estipulaciones del pacto que se leyó en el monte Sinaí,
Habían bendiciones y habían maldiciones. Y una de las maldiciones era que si el pueblo no obedecía, la consecuencia más terrible era que ellos iban a ser sacados de su tierra y dispersados, enviados al exilio, al cautiverio, a naciones extranjeras. Así que esto que le sucede al reino del norte, por hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, por no obedecer el pacto, fueron capturados por Asiria. Y en ese momento el reino del norte es disperso por toda Siria y por otras naciones, y siguieron extendiéndose, y siguieron extendiéndose, y siguieron extendiéndose las 10 tribus del norte, del reino del norte, de la casa de Israel, al punto que muchos se asimilaron en las naciones, perdieron su identidad, y muchos no saben dónde están, ni a dónde se fueron, ni quiénes son. Sin embargo, hay otros que mantuvieron su identidad y la siguieron pasando a familias, generaciones, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que eso fue lo que pasó con el reino del norte. Vayamos ahora entonces a el reino de Judá, que es el reino del sur, la casa de Judá, y de eso vamos a hablar. Recuerden que es Roboam el que es el rey. Recuerden, Roboam, hijo de Salomón. Y Roboam, su mamá era una amonita, y sabemos que los amonitas, su dios era Moloch, y Moloch era el dios al cual ellos le sacrificaban sus hijos, sobre todo el primogénito. Así que si usted vaya de nuevo conmigo a Primeras de Reyes, volvamos a Primeras de Reyes, capítulo 14, verso 21, capítulo 14, verso 21, y dice así: y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Yahweh eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Yahweh, y se enojó más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altos lugares, estatuas y bosques en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Quiero hacer un paréntesis con respecto, cuando habla de los sodomitas, son prostitutos, son sodomitas que tenían que ver con el culto a los dioses paganos, a los dioses que ellos estaban adorando en los altares y en los lugares altos que fue establecido. O sea que recuerden que no solamente fue Jeroboam y el pueblo que hicieron estas cosas, sino que también Judá hizo lo mismo. Y dice en el verso 25: al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y de ahí, en ese momento, comienza a decaer el reino del sur. Comienza a decaer el reino del sur. Y vayamos a la lámina. Dice, en el reino del sur, o el reino de Judá, hubo un total de 20 reyes, de los cuales 19 eran de la casa de David. Y de esos 19, 8 solamente fueron rectos ante los ojos de Yahweh. Reyes justos fueron, por ejemplo, Ezequías, que fue guiado por el profeta Isaías y trajo muchas reformas a Judá, al reino del sur, quitando muchos de los altares, quitando muchas de las imágenes, de muchas cosas, pero Ezequías no hizo todo completamente. Otro rey justo fue Josías. Josías fue guiado por la profetisa Hulda, y él restaura la Torá, la Pascua, derriba los altares e imágenes paganas,
Y eso lo vemos en Segundas de Reyes, del capítulo 22, verso 1, al capítulo 23, verso 30. Las historias de Ezequías y Josías no las voy a leer, pero aquí tienen la referencia para que usted en su tiempo los lea, porque es interesante ver las cosas que ellos pudieron hacer. Pero sí quiero que vayamos a las Segundas de Reyes, capítulo 23, verso 25 al 27, para que vean la sentencia que Yahweh hace a Judá. Así que vayamos por favor a Segundas de Reyes, capítulo 23, verso 25 al 27. Y dice así. Dice, no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la Torá de Moisés, ni después de él nació otro tal, hablando de Josías. Pero en el verso 26 dice, con todo eso, con toda la reforma y la restauración que trajo Josías, dice, no se volvió Yahweh del ardor de su grande ira con que se había encendido su enojo contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y resulta que Manasés es hijo de Ezequías. Ezequías fue buen rey, pero el hijo que tiene, recuerden que él pidió a Yahweh que le extendiera la vida cuando Isaías vino a decirle que pusiera su casa en orden. Pues Yahweh le extendió 15 años de vida y en ese tiempo tuvo un hijo. Y ese hijo fue Manasés, y Manasés fue de los peores, casi igual que Jeroboam. Y dice en el verso 27, y dijo Yahweh, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre será allí. Así que Yahweh también le da una sentencia a Judá por lo malo que hicieron ante los ojos de él. O sea, primero fue Israel, salió de Israel, dividió el reino, Israel se fue a Siria y ahora Judá es la que queda en sentencia. La que queda en sentencia. Así que vayamos de nuevo un momentito. Vayamos a la lámina de nuevo. Y dice, ya le había hablado de Ezequías y de Josías, dice que Sedequías fue el último rey. Fueron exiliados a Babilonia y cae Jerusalén en el año 586 antes de la época común. Y eso lo vamos a ver en Segundas de Reyes 25, verso 8 al 12. Así que vayamos a Segundas de Reyes, capítulo 25, Segundas de Reyes, capítulo 25, verso 8 al 12. Y dice, en el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh, o sea, el templo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros de Jerusalén alrededor, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado el rey de Babilonia, y a los que se habían quedado del vulgo, los transportó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. Por lo tanto, ya aquí vemos que los caldeos ya es el último de los reyes de Judá. También por hacer lo malo viene Babilonia y se lleva cautivo a los de Judá. Se lleva cautivo a los de Judá. Y hubo 3 fases de deportación a Babilonia. Durante el reinado de Joacim, durante el reinado de Joaquín y por último fue durante el reinado de Sedequías. O sea que las personas de Judá, de esa área del reino del sur, no fueron llevados todos
a la misma vez, sino que hubo 3 deportaciones y las pueden leer en Segundas de Reyes 24, 2 al 4, luego versos del 8 al 11, el 14 al 17 y luego en Segundas de Reyes 25 del 8 al 12. Daniel profetizó de estos 70 años en Babilonia, eso lo pueden leer en Daniel 9, versos del 20 al 27. Pero una cosa que Yahweh dijo se encuentra en Deuteronomio 30, del 1 al 6, y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 1 al 6, para que vean lo siguiente. Dice: y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes o todas las naciones a las cuales Yahweh tu Dios te hubiere echado, o sea, a los que se fueron a Siria, a las demás naciones, a los que se fueron a Babilonia. Dice, verso 2, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahweh también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tomará recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Si estás en Perú, si estás en Chile, si estás en Bolivia, si estás en Puerto Rico, si estás en Cuba, si estás en Panamá, estés en Estados Unidos, estés donde estés, esta es la promesa que dice que Yahweh te va a recoger y te va a traer a su tierra. ¿Por qué? Porque si estás caminando en este caminar es porque en tu ADN está esa evidencia de que en un momento dado tu familia, tu antepasados pertenecían al pueblo de Israel, ya fuera del reino del norte o del reino del sur. Y Yahweh cumple sus promesas. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y creyendo lo que creemos. Y dice, y te volverá Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón, el corazón de tu simiente, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y el amarlo ahí es serle leal y fiel, porque es el término legal del pacto. Es el término legal del pacto. Así que Yahweh fue el que rompió el reino. Yahweh es quien va a unir el reino. Él lo dividió, Él lo pondrá de nuevo junto por medio de nuestro Mesías. Yahweh dividió el reino de Israel, Yahweh reunificará el reino de nuevo bajo la soberanía de Yeshua, nuestro Mesías. Así que no pierdan esperanza, Él cumple su palabra, Él cumple su palabra. Y aquí es un mapa mostrándole que la importancia de Israel es que se encuentra en el mismo medio que se llama el Levant, donde está el mar Mediterráneo. En este huequito aquí tenemos a Siria al norte, Babilonia al este, Egipto al sur. Entonces los que iban de Egipto a Siria tenían que pasar por Israel. Los que venían de Asiria hacia Egipto tienen que pasar por Israel. Israel está en un lugar súper estratégico. Y quiero añadirle 2 recursos más que utilicé para esta información, además de los que anteriormente le había mostrado. Y es un atlas histórico del pueblo judío. Y otro libro que se llama el Puente Sagrado. Hay una nueva versión, la cual yo no tengo, hasta la versión más menos reciente, pero hay ya una versión más nueva, que son 2 excelentes referencias con respecto a conocer toda esta historia del pueblo de Israel. Así que, si el Señor lo permite, la próxima vez estaré hablando sobre el retorno a Sion, porque así como se fueron a Siria, a Babilonia, Yahweh dice que donde quiera que estés, vas a arrepentirte, vas a hacer teshuvá y vas a volver a mí, y yo te voy a devolver a la tierra. Y vamos a ver el cumplimiento de esas cosas, cuándo fue que sucedió. Así que, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana. Recuerden que si usted necesita comunicarse conmigo, por favor hágalo.
ya sea a nuestro correo electrónico yeshuanertamid119@yahoo.com. Pueden vernos en la página electrónica nuestra yeshuanertamid.org, también en Facebook, en YouTube se encuentran todos mis estudios, al igual que en Teshuva TV. Sigan sintonizados porque tenemos información nueva y todo es para unirnos, edificarnos, educarnos junto como ese pueblo que está esperando el retorno de nuestro Mesías, el que va a reunificar el pueblo completo de Israel. Así que yo espero verlo de nuevo la próxima semana si el Señor lo permite. Sean bendecidos, sean guardados, sean cuidados en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Redentor. Shalom.